constituyente sí va. En Venezuela mandamos los venezolanos. A pesar de todo el miedo que nos están metiendo ellos a nosotros para que no salgamos a votar, aquí estamos en la calle. Hoy estamos viendo que lo último que le quedaba a este régimen, si acaso era cierta legitimidad, se acaba de perder. Vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida. Que la persona no existe y que el carnet fue anulado. Eso fue lo que dijo el lector de cédulas. Estoicamente aguantamos la violencia terrorista y criminal. Y aquí estamos, un país en paz. Se lo repetimos, Venezuela y el mundo. Nos podrán herir, nos podrán fracturar, incluso podrán obtener nuestros cadáveres. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de El Informante. De la situación en Venezuela y también de la democracia cristiana, dos temas vamos a conversar esta noche en el programa El Informante. Comenzamos con lo que ocurre en este país latinoamericano y quiero presentar de inmediato a quienes van a confrontar posiciones frente a esta realidad. Están con nosotros Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y Felipe Kast, diputado de Evópolis. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Parto con usted, diputado Kast. ¿Cómo define el actual régimen de Nicolás Maduro? Porque todas estas cuestiones que aparecen de disquisiciones semánticas tienen mucho de profundo al mismo tiempo. Es una democracia en problema, una democracia que va camino a un autoritarismo, es una dictadura. Primero, solidarizar con el pueblo venezolano. La verdad que las imágenes, la crisis humanitaria, el desgarro que existe de que uno de los países con mayor riqueza, años atrás, hoy día esté sufriendo hambre, vulneración de su democracia. Hoy día es una dictadura con todas sus letras, es un régimen donde se vulneró incluso hace pocos días atrás su propia constitución. No se cumplió, porque uno puede hacer una asamblea constituyente si es que cumple los procedimientos. No se cumplieron ninguno de los elementos que considera la Constitución. Hoy día tenemos que la OEA ha denunciado que es ilegítimo. El mismo gobierno de Chile, la presidenta Bachelet, sacó un comunicado diciendo que este régimen, esta situación de la asamblea constituyente es completamente ilegítima. Y por lo tanto, hoy día el dolor, el desgarro de que, y yo aquí obviamente invito al diputado Núñez y a todo el Partido Comunista, que en materia de derechos humanos tengamos una sola palabra. Dictaduras como las que hubieron en Chile en el pasado, dictaduras como la que ocurre hoy día en Cuba o la que está ocurriendo desgraciadamente hoy día en Venezuela, generan un dolor tremendo a nuestros hermanos venezolanos. Diputado Núñez, ¿cómo define usted la situación hoy en Venezuela, desde el punto de vista de la realidad política? Sí, mira, antes de eso quería responder al emplazamiento directo que me hizo Felipe Kast, y la verdad que siempre nos acusan al Partido Comunista cuando discutimos el tema de Venezuela de doble estándar. Y lo que yo quería decirte, Felipe, es que lo que yo no puedo entender es por qué. Siempre que en la Cámara de Diputados yo veo proyectos de acuerdo criticando la situación en Venezuela, al gobierno de Maduro, a las situaciones que se pueden dar de represión policial, en esos proyectos de acuerdo nunca se menciona una sola de las personas que apoya al régimen de Maduro o chavista que han sido víctimas de la violencia. Yo te quiero dar solo algunos datos. 2 candidatos a la Asamblea Constituyente baleados, muertos. Un joven quemado vivo por ser chavista, en las imágenes de televisión que todo el mundo pudo ver. Son datos, o sea, el llamado al boicot que hizo la oposición fue llamar a hacer trancazos, es decir, impedir que la gente se movilizara para ir a votar. Si eso no es generar un escenario de violencia, entonces yo tomo el... Disculpa, Felipe. Te lo firmo al tiro. Lo que te pido es que firmemos las dos. Yo lo que te pido es que cuando en la Cámara de Diputados lo ponga... Estoy de acuerdo contigo, pero si tú me dices a mí, disculpa, es que quiero terminar de hablar solo, porque tú me emplazaste directamente, entonces no puedo no responder un emplazamiento directo. Te lo firmo al tiro, estoy de acuerdo. Si tú me pides a mí que yo firme un proyecto de acuerdo en que yo cuestione, yo he visto imágenes de videos de represión policial en que, en mi opinión, de lo que yo he visto por las redes sociales, la policía se ha excedido. Tengo que decirlo así, o sea, yo no estoy de acuerdo. Se ha excedido, esa es tu denominación. Mira, dilo como tú quieras. El exceso existe y hay represiones que han sido, en mi opinión, absolutamente que no corresponden a cómo debe actuar la policía. Pero para ti una democracia. Pero espérate. Y por lo tanto yo en eso no tengo ningún problema en señalarlo, pero hay que quitar con un solo criterio. O evaluarlo con un solo criterio. Y respecto a la otra situación que se plantea, yo creo que en Venezuela, y tu pregunta, Juan Manuel, lo que hay es una democracia en crisis. Hay una crisis institucional de gran envergadura. Creo que esta democracia en crisis está tensionada, polarizada, y si me pregunta a mí, eso hace que no funcione a la perfección. Yo creo que hay situaciones que son muy difíciles de entender mirándola a la distancia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la salida a eso?
¿La salida cuál es en Venezuela? Que nosotros entonces apoyemos a todos aquellos que, como se vio en la imagen de televisión, una bomba para matar a los policías y por lo tanto, ya que la policía es de Maduro, pongámosle bombas para matarla o buscamos una salida pacífica, institucional y que implique más democracia. Esta crisis? Esos son los criterios que yo creo deben primar y yo lo que espero, termino el tiro, que la Asamblea Constituyente recree el sistema político democrático venezolano y le dé un nuevo impulso a las instituciones democráticas. Y eso es fácilmente evaluable respecto a su carácter democrático, a cómo se construye. Pero cómo se soluciona y la ahí es donde crisis nosotros queremos contribuir. Parte de lo que vamos a conversar también más adelante. Diputado Kast. Un comentario muy breve. Los derechos humanos se violan sistemáticamente cuando es el Estado el que los viola y obviamente los otros casos hay que condenarlos con mucha fuerza. Yo te firmo de inmediato todo lo que sea violencia contra la policía venezolana, al tiro. Lo que yo te pido... ¿Y contra los ciudadanos también? Contra todos. Y lo que yo te pido es que tú le denomines también violación a los derechos humanos del Estado venezolano hacia los ciudadanos. ¿Hay violación de los derechos humanos, sí o no? Pero es que si tú me lo dices en abstracto, ¿cuál es la situación? ¿Hay violación a los derechos humanos, Felipe, sí o no? Te insisto. Te los nombro, te los numero, porque de hecho yo puse una demanda en la Corte Penal Internacional donde enumeramos toda la violación de los derechos humanos. Ahora hay que ver si la Corte Penal Internacional toma la demanda que ustedes pusieron. Por supuesto, Mi impresión es que no tiene te fundamento. quiero preguntar a ti, ¿hay violación de los derechos humanos o no cuando tú tienes 130 fallecidos en los últimos meses, 16 fallecidos en los últimos fines de semana, donde hay 2 menores de edad? Pero varios de ellos son del gobierno, los fallecidos. Sí, ¿Cómo va a acusar al gobierno de los fallecidos que mató a la gente de la oposición? ¿Puedo No terminar? entiendo. ¿Puedo terminar? Dejemos fuera a todos los que son efectivamente pro gobierno y te encuentro otra razón que eso hay que ajustarlo a la justicia, que se vayan presos, ni un problema. Los que el gobierno reprime, y tú sabes muy bien porque me imagino que has leído sobre qué significa una violación de los derechos humanos, en Chile, en Chile ocurrió, lo he leído, lo viví. Por lo mismo. Entonces, a diferencia te exijo, lo viví. Por lo mismo. Puedo leerlo, porque sé cuándo se violan los derechos humanos, porque tengo que vivirlo. Entonces, por mayor razón, es una vergüenza que no le digas que hay violaciones de derechos humanos cuando aquí tienes muertos, presos políticos. ¿Viste cómo sacaron a Ledesma de su casa? ¿No viste las imágenes recién? Eso no es violación de derechos humanos. O sea que cuando un preso mapuche en Chile se le da la libertad domiciliaria, como la Machi Linconado, porque en Chile también ocurre eso, para que la gente aterricemos las cosas. En Chile hay presos judiciales, alguien que está en una cárcel, le dan la posibilidad de cumplir la condena en su domicilio. Entonces, cuando esa persona, como la Machi, después se decide por un tribunal de justicia revocar esa autorización y se la lleva a la cárcel, ahí nadie denuncia violación de los derechos humanos. Pero si eso ocurre en Venezuela, si es violación de los derechos humanos. Disculpa, Felipe, pero el estándar es... Tú me estás diciendo... Diputados, para poder ordenar un poco la conversación, déjame preguntar, por favor. En Venezuela, violación a los derechos humanos, como el terrorismo de Estado que hubo en Chile, no hay. Yo creo que hay excesos policiales y que sí han generado casos puntuales. Diputado, usted dice que la democracia está en crisis. 1, 2, 3, 4 casos puntuales de violación a los derechos humanos. Una práctica sistemática, en mi opinión, 1, 2, 3, 4. Diputado. Entiendo que ustedes tengan ganas de interpelarse permanentemente, pero la idea es que podamos generar conversación para que el televidente pueda, digamos, sentir que hay algo más de contribución y no simplemente discursos que son completamente sordos, porque es lo que hemos visto en estos primeros minutos. Cuando usted dice que hay una democracia en crisis, ¿se refiere a una crisis de qué tipo, provocada por qué o por quiénes? Mira, yo creo que, a ver, cuando yo postulo que hay una democracia en crisis es porque, en primer lugar, en Venezuela hay un Estado de Derecho, hay instituciones democráticas, hubieron elecciones presidenciales que dieron ganador a Nicolás Maduro, hubieron elecciones parlamentarias también que dieron ganador a la oposición a Nicolás Maduro, hay partidos políticos legales de la oposición, hay prensa libre de la oposición. Quiero solo citar que Raúl Sor, que no me digan que es connotado representante del Partido Comunista, dijo y analizó que él, en el caso de Venezuela, leía El Universal, leía otros periódicos, y eso daba cuenta que había una libertad de prensa. Entonces, ahora, eso se da en un contexto de una crisis institucional que ha implicado un desacato del Parlamento, que ha implicado también medidas de fuerza del gobierno. Yo acepto que hay medidas de fuerza del gobierno a partir de lo que es el desacato del Parlamento, y que eso genera una situación de polarización y de confrontación. Por lo tanto, yo caracterizo eso como una situación insostenible para Venezuela. Yo creo que hay que buscar una salida. Y lo peor sería negar eso y decir, mire, Venezuela vive la democracia perfecta latinoamericana y este conflicto es artificial. Porque hay un conflicto objetivo. Ahora, déjeme preguntarle el punto es que la salida que busca la oposición es violenta, y creo que eso es lo que justamente hoy día la está aislando. Para poder complementar, citar un ejemplo. Cuando el presidente, usted dice, se eligió, por ejemplo, a la oposición, hoy día en la Asamblea, que es la Asamblea, digamos, el equivalente al Congreso. Asamblea Nacional, sí. La Asamblea Nacional. El presidente anula sistemáticamente a través del Tribunal Supremo las determinaciones adoptadas por ese Parlamento, es decir, los proyectos de ley, y luego toma el mismo Tribunal Supremo la decisión de ocupar el rol del Congreso, que es lo que deriva las protestas a partir del mes de abril.
teniendo que dar después pie atrás en una decisión de esa naturaleza, ¿cómo explica una realidad como esa? ¿Cómo se puede entender que uno diga, tan democrático, tanto proceso democrático han tenido, que eligieron a un Congreso y resulta que porque el Congreso no está en manos del sector de gobierno, termina siendo anulado de esa manera? Que es la crítica que se le hace a la comunidad, de parte de la comunidad internacional. Bueno, yo tengo una percepción distinta de esa situación. El Congreso fue electo, comenzó a legislar, a trabajar, y el gobierno se vio obligado, aunque puede desagradarle, yo no dudo que le desagradara a Nicolás Maduro esa situación, porque naturalmente un presidente tener un Congreso opositor no le agrada, y se vio obligado a asumir las medidas que ellos tomaban. Lo que pasa es que en algún minuto el Congreso actúa por desacato, es decir, toma medidas que están fuera de su mandato constitucional, y ahí es cuando Nicolás Maduro usa estas otras acciones, llamémoslo así, de fuerza institucional. Ahora, que este conflicto no haya tenido tensiones, no haya tenido situaciones en que puedan haber casos casi que están al límite de la institucionalidad, mi impresión es que sí, y que eso es parte de la crisis institucional que yo relato. Entonces, el punto es, si queremos decir que el gobierno venezolano maneja la situación perfecta, yo no lo voy a decir. Si podemos decir que la oposición venezolana está actuando de forma democrática, no lo creo para nada. Yo creo que el punto es una salida. Y la única salida posible tiene que pasar por consultar a la ciudadanía. Y cuando un presidente convoca a una asamblea constituyente para que la gente vote y participe, está buscando una salida. Y me parece que en esa línea es donde tenemos que movernos y no en polarizar y en apoyar una oposición radicalizada como es la que hoy día tiene la oposición y además violenta. Déjame hacer ahora la siguiente pregunta. Le pido que me responda la pregunta y luego comente lo que dice el diputado Núñez, porque la idea es que se pueda generar este diálogo. ¿Cómo se responde frente a un cuestionamiento que efectivamente también ha reconocido la comunidad internacional de que la oposición dentro del Parlamento empezó a tomar determinaciones que no tenían que ver con el ámbito de su competencia legislativa y que es lo que provocó que finalmente que el Tribunal Supremo considerara que estaba en desacato? Te insisto, hay muchas decisiones que ha tomado la oposición que yo no comparto. Hay muchas decisiones que ha tomado la oposición que comparto absolutamente. Lo relevante es que aquí, de los 130 personas que han fallecido, además de los 16 personas que fallecieron, más las 2 personas que eran menores de edad, más los más de 600 presos políticos que hay, acá hay una política sistemática de violación de los derechos humanos. Y dado que el diputado no reconoce que hay una violación sistemática de los derechos humanos, le hago la siguiente pregunta. ¿Usted comparte que lo que dijo la presidenta Bachelet o el gobierno de Chile, de que es ilegítimo lo que hizo el gobierno de Maduro con la Asamblea Constituyente, que es lo mismo que dijo la OEA, es lo mismo que han dicho más de 15 países a lo largo del mundo, en la Comunidad Europea? ¿Usted comparte que es ilegítimo lo que hizo Nicolás Maduro con la Asamblea Constituyente? Diputado, antes que me responda, lo que pasa es que, déjeme hacer a mí la pregunta. Yo entiendo que te quiera preguntarle a él, pero no me respondió lo que le acabo de preguntar. Usted me dice, no comparto muchas cosas que hace la oposición, pero esa es una respuesta muy genérica que no se condice con alguien que llegó hasta el Tribunal Internacional de la Haya. Vuelvo a hacerle la pregunta. Cuando el Congreso de un país toma determinaciones que están al margen del mandato constitucional que tienen, y que por lo tanto tiene que intervenir un tercer poder del Estado, que es el argumento que ha esgrimido el gobierno de Nicolás Maduro también para que el Tribunal Supremo haya actuado en contra de la Asamblea Nacional, anulando su competencia. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explica usted que un Congreso tome decisiones al margen de la competencia que tiene? Que esa es la acusación formal puesta sobre el actual Parlamento. El Congreso de Venezuela, de hecho, tiene un contrapeso que es el Tribunal Supremo. Por lo tanto, la institución funciona. Hoy día ahí está funcionando la institución. Y de hecho, tanto así que Maduro después retrucó. Pensó que el mismo Maduro, que está hoy día vulnerando la Constitución en forma flagrante, después se dio cuenta que en realidad se había sobrepasado mucho más el Tribunal Supremo. Por lo tanto, hay una institucional que está funcionando. Si lo grave aquí es que aquí están muriendo personas. O sea, las instituciones funcionan en Venezuela. No, esa institucional es el contrapeso del Congreso, por supuesto. De hecho, tanto así de que hoy día perdió todos sus poderes constitucionales. O sea, no solamente existe el contrapeso, abusaron del Congreso venezolano y lo desconocieron. Lo primero que dice Maduro, dice, esta Asamblea Constituyente, que de hecho te quiero informar, 60.000 personas postularon. Maduro escogió a dedo a los 500 que finalmente... No, 5.000. A los 5.000 que pudieron postular. Déjame informarle a usted que eso ya me lo sabía, que son 60.000. Son 5.000. Él eligió a dedo 5.000 candidatos. Los 5.000 que él quería, vulnerando la Constitución de forma brutal. ¿Y qué es lo que les dijo? Antes que lo eligieran, lo primero que va a hacer, él mandatándolos, sin haber sido electos, les vamos a quitar el fuero a todos los parlamentarios, porque no les gustas. Entonces, te repito, tú compartes, por mucho que no te guste que le pregunte, pero no, ahora sí, pero la idea es que me responda la no, lo que dijo tu gobierno, de que es ilegítimo la Asamblea Constituyente que hizo Maduro, ¿sí o no? Bueno, yo quiero retrotraer un poco la discusión, después te voy a responder tu pregunta, no hay problema. ¿Puedo partir al revés? No, ¿sí yo prefiero partir como a mí me parezca. Mira, tú me emplazabas, Felipe, a poder definir cuáles eran las violaciones a los derechos humanos. Yo te insisto, yo creo que desde ese punto de vista hay que hacer ciertas definiciones de principio y yo no tengo ningún temor en hacerlas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que tribunales militares juzguen a civiles, ni en Chile ni en Venezuela. No estoy de acuerdo. Ahora,
Es mi opinión. Yo no estoy de acuerdo en que cualquier detenido por el crimen que pueda haber cometido o más atroz que pueda ser la acusación no tenga derecho a defensa. Cualquier proceso judicial tiene que tener término de fecha, es decir, alguien no puede estar procesado indefinidamente sin que se dicte una sentencia y él pueda apelar a esa sentencia. Entonces, si tú me dices que todos esos principios se violan sistemáticamente, yo hasta ahora no lo he visto, y si en algún caso eso ocurriera... Leopoldo López no le ha pasado eso. Bueno, yo tengo entendido que él ya tiene una condena. Entonces, tiene una condena, por eso está detenido. Eso fue uno de los argumentos que se dio al principio. Yo incluso respaldé esa tesis. Después de eso sufrió una condena. Podemos discutir si la condena es correcta o no, pero eso ya es otra... Para ti, Leopoldo López está bien preso. Es que yo no voy a referirme a eso, no tengo los antecedentes, Felipe, para afirmarlo. Todos sabemos qué pasó. Pero, a ver, para defender a un gobierno por su color político, eso es una falta de principios. Lo que pasa es que tú ves la realidad con un solo prisma. Escúchame, yo espero que Chile, que sufrió la violación de derechos humanos, y la izquierda nueva sea capaz de tener un solo principio. Y lo que veo es un doble estándar vergonzoso. Eso es lo que te quiero decir. Y por lo tanto esperaría que la nueva izquierda, personas jóvenes como tú, personas del Frente Amplio como Giorgio Jackson, Boric, tengan una sola línea y no la tienen. Diputado. Tienen un doble estándar y una inmoralidad que no se puede aceptar en Chile, sobre todo por lo que sufrimos en el pasado. Diputado. Mira, yo creo, Felipe, francamente, que la inmoralidad la cometen quienes avalaron de una u otra manera la dictadura militar y nunca han sido capaces de reconocer esa responsabilidad. Entonces yo te pido que si tú vas a hablar de inmoralidad, primero que nada, veas lo que ocurre, por ejemplo, en la familia Kast. ¿Cuál es el papel que tuvieron algunos de esa familia en la represión contra la dictadura, de la represión de la dictadura? Entonces, ¿inmoralidad de quién? ¿Del Partido Comunista? En Chile nosotros hemos sido los que hemos sido sistemáticamente reprimidos en la historia de Chile. Se llame Kast, jamás, se llame Pérez, se llame jamás. Entonces, tú me vienes a mí a dar lecciones de democracia. ¿Con qué ética? Con la ética de que nunca voy a defender a un violador de los derechos humanos. Y veo que tú estás defendiendo a Maduro. Y eso es inaceptable. Voy a poner un ejemplo, diputado Núñez, para que se entienda bien. ¿Cómo se explica, y quiero saber si usted lo comparte o no, que a los dos ciudadanos que estaban detenidos, que cumplían arresto domiciliario, se les sacara de madrugada en la práctica de sus casas y que en las horas posteriores se entregaran dos argumentaciones completamente diferentes de por qué los habían llevado de vuelta a la cárcel? Primero, el ministro de Justicia o el equivalente diciendo que porque habían incumplido una de las condiciones, que era que no podían hacer referencia a política interna. Después la segunda, que entrega al Tribunal Supremo, es que no, que en realidad le habían descubierto planes para intentar fugarse. O sea, no calzan, digamos, una con la otra. Y además lo sacan entre gallo y medianoche, algo que también, por decirlo menos, es bastante sui generis. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Funciona bien la justicia en Venezuela o, por el contrario, es una de estas crisis a las que hace referencia usted que refleja la democracia actual venezolana? Pero, Juan Manuel, yo te vuelvo a decir lo mismo que te dije. En el caso de Chile, tenemos varias personas, varios mapuches... Pero yo le estoy preguntando por Venezuela. Pero déjame terminar de la explicación, que han sido víctimas de la misma situación, exactamente la misma situación. Es decir, han sido entregados o se les ha autorizado a cumplir arresto domiciliario y posteriormente un tribunal revoca esa medida y los van a buscar a las horas más inverosímiles. O sea, yo tengo, y todos sabemos que hay denuncias de la Machi Linconada o de otros mapuches que dicen que fueron sacados de sus domicilios a horas de la noche, de madrugada. Bueno, a mí, si usted me pregunta... Tan irregular como en Chile, en Venezuela. Entonces vuelvo sobre usted dice, Venezuela. me gusta ese procedimiento. A mí no me gusta. Me gustaría que esto se hiciera lo más tranquilo posible en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Pero yo entiendo que el Poder Judicial tiene su estructura, tiene sus autorizaciones, y sobre ese punto es muy difícil que uno fije una postura. Pero que tú me digas que porque una persona que estaba con arresto en una cárcel se le da arresto domiciliario y después vuelve a la cárcel, eso implica que este Estado viola los derechos humanos, yo creo que no podemos construir a partir de un caso esta situación, porque evidentemente hay un tribunal que está juzgando, hay un derecho a defensa. Y desde ese punto de vista no es la situación. Ahora, lo que yo quiero rescatar en este sentido, y quiero volver a insistir a lo que sea... No hay presos políticos en Venezuela para ti. A ver, ¿presos políticos en qué sentido? Gente que haya hecho acciones de violencia, por ejemplo, en medio de las manifestaciones que ha convocado la oposición, gente que haya puesto una bomba a la policía como la que vimos ahí, que pueda estar preso por eso, yo creo que los hay. Que no hayan hecho hechos de violencia. Pero déjame terminar de hablar, Felipe, yo creo que los hay. De hecho, hay un parlamentario de la Asamblea Nacional que fue detenido portando un fusil y explosivo. Entonces tú me dices, ¿está injustamente preso? La información que yo tengo de medios internacionales como El País, que no son izquierdistas, fue esa. Entonces, a mí me dicen, entonces, ¿no hay ¿es injusto político? que él esté preso? No hay preso político. ¿Cómo voy a yo decir que es injusto que esté preso alguien que fue detenido, por muy parlamentario que sea, diputado, con un fusil y explosivo en una carretera? Y que eso fue reconocido por la prensa internacional. Por supuesto que no puede ser catalogado así. Insisto, ¿sabes lo lamentable? Es que al final del día, esto es un círculo vicioso, donde al final nunca aprendemos. Siempre defendemos el color político que nos conviene. Te pregunto. ¿Cuál es? Si tú no quieres defender el color político, ¿cuál es la salida a la crisis institucional entonces? ¿Cuál es la salida que tú propones? ¿Que sigamos con la bomba, que sigamos con el referéndum. El referéndum que debió haber aceptado.
Si la Constitución venezolana tiene un referéndum revocatorio. Pero si no se cumplieron las normas que establece la ¿Cómo se Constitución? cumplieron las normas si todos saben que se cumplieron? Al final no se cumplió lo que la misma Constitución decía y no lo quiso hacer. De hecho, Maduro, si hubiese querido hacer lo que hizo, debiera haber pasado primero por el referéndum revocatorio. Es lo que dice la Constitución. Mira, sobre ese punto, Juan Manuel, Entonces, yo lo que postulo es que la salida en Venezuela tiene que ser... el mismo Maduro, si hubiese querido hacer lo que quería hacer, lo habría hecho. Pero déjame terminar. La salida tiene que ser institucional, creo que hay un marco institucional para hacerlo, tiene que ser, a mi juicio, pacífica y tiene que ser con consulta a la ciudadanía, con más democracia. Y si eso en algún minuto, en el proceso de la constituyente que tiene que terminar y tiene que tener plazos definidos para su realización, implica una consulta a la ciudadanía, por supuesto que tiene que hacerse. Yo creo que en ese sentido ningún gobierno de ningún tipo puede pretender, y quiero terminar con esto, puede pretender no consultar a la ciudadanía o no aspirar a principios democráticos. Y quiero decir que el gran valor que tiene la revolución bolivariana, el gran valor que tiene en relación al modelo que alguna vez se criticó la revolución cubana, es que implicó más democracia para que la gente pueda participar. Yo me voy a sentar al público, pero déjeme por lo menos intentar hacer las preguntas. Pero estoy terminando. Por supuesto, déjame preguntarle a usted lo siguiente. ¿Qué rol cumple aquí la comunidad internacional? Porque también hay que reconocer lo siguiente. Estados Unidos ha fijado una posición prácticamente desde el comienzo de la era chavista, en la que al menos Estados Unidos ha tenido en su historia de relaciones con Latinoamérica intervenciones que han sido vergonzosas, por no decir derechamente criminales. ¿Qué rol le asigna usted a la comunidad internacional y particularmente a Estados Unidos en los problemas que ha vivido también Venezuela? Porque en esto existen también informes, y no son pocos, que dan cuenta de intentos de desestabilización permanente por parte de Estados Unidos hacia el gobierno primero de Chávez y luego el de Nicolás Maduro, independientemente de los errores y de las faltas propias que se han cometido aquí, de las que vamos a volver en un segundo más. Bueno, Estados Unidos ha cometido errores en su historia brutales. Pues imagínate ahora, de hecho, sabemos perfectamente que Estados Unidos en la historia, como ustedes dicen, de Latinoamérica ha sido intervencionista, la política completamente de no respetar la soberanía de los pueblos es tremenda. ¿Cuánto puede haber contribuido la posición de Estados Unidos desde la era Chávez en adelante para que se esté viviendo parte de esta crisis también? Yo creo que el gran culpable de la crisis de Venezuela, es el régimen de Chávez primero y hoy día el régimen de Maduro. Querer echar la culpa a Estados Unidos por lo que pasa en Venezuela a mí me parece descabellado, o sea, completamente descabellado. No tiene ninguna responsabilidad por Estados Unidos. Yo te insisto, que veamos a países tan disímiles como México, como la Comunidad Europea, como Argentina, Chile hoy día mismo, de hecho por lo mismo le preguntaba por qué él sí que es diputado una cosa es la condena de los países internacionales. No he escuchado a ninguno de ellos la condena a Estados Unidos por su interferencia en Venezuela hasta el momento. Ya. Ninguno. Déjame preguntarle. Y tampoco lo vi de José Manuel Insulza. Porque aquí permanentemente. Y de hecho, la declaración del Partido Comunista. La declaración del Partido Comunista habla en la práctica una lógica que tiene que ver con el imperialismo norteamericano, de la manera en que reaccionamos, incluyendo nuestro canciller. Está presente, sí. Ya, ahora, ¿le parece que nuestro canciller actúa a nombre de Estados Unidos? La declaración del Partido Comunista no dice eso. Yo lo que sí, pero le pregunto a usted. Está bien, pero yo te digo, nosotros no hemos afirmado eso, no lo creemos, pero sí yo creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad en esta crisis en Venezuela y no la tiene de ahora. Y me llama mucho la atención que las palabras de Felipe no recuerde que en el año 2002 hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela, reconocido como un golpe de Estado, similar al que se intentó alguna vez en Chile, que no fructificó, y que la gente que protagonizó ese golpe de Estado, después de protagonizarle y ver que era fracasado, no encontró nada mejor que arrancarse a Estados Unidos. Entonces, que a mí me digan que Estados Unidos no tiene nada que ver, que Estados Unidos jamás ha puesto su ojo en Venezuela, que Estados Unidos es un actor lejano, que no tiene ninguna relación con esta crisis estructural que vive Venezuela, por favor, me parece que es tratarnos de burlarse, digamos, de la comunidad internacional. Si todos sabemos que Estados Unidos tiene intereses y que, lamentablemente, con Trump, creo yo que esa política injerencista, agresiva, se va a intensificar. Y respecto a la posición del gobierno chileno, yo no tengo ningún temor en decirlo, lo dijo el Partido Comunista en una declaración pública, nosotros no compartimos esa mirada de la Cancillería y tenemos derecho a tener con nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno, tenemos derecho a tener diferencias, aunque les moleste una coalición diversa, pero que es capaz de unirse para hacer cambios profundos para Chile, tiene también esa característica que en temas complejos no tenemos el mismo punto de vista como este tema de las relaciones internacionales, como es, por ejemplo, en relación al tema del pueblo palestino y la situación del gobierno de Israel. Ahí también tenemos diferencias. Yo voté en contra de un proyecto de ley que presentó mi gobierno para, por ejemplo, permitir un tratado de libre comercio entre Chile e Israel. Y voté en contra. Y el gobierno tenía la opinión de que era un proyecto necesario. ¿Por qué? Porque me pareció que no podíamos avalar por la vía de establecer relaciones económicas la situación de apartheid, de violencia, de violación a los derechos humanos que vive el pueblo palestino. No sé qué pensará Felipe de eso, ya que los derechos humanos son universales, imagino que en Palestina también son válidos. Por supuesto, y en Cuba también. En todas partes, por supuesto, esa es la gran diferencia que tenemos. ¿Por qué entonces nunca se pronuncian sobre eso? ¿Cómo que no me pronuncio? Me he pronunciado siempre. Estoy en contra de los asentamientos en Palestina, lo he dicho siempre. Entonces, te pido consecuencias. Te pido y te pregunto, en Cuba,
¿Hay democracia también? ¿Vamos a discutir de Cuba? No, es que porque pregunto, si si quieres hablaste seguimos la Palestina, discusión. pero si me hablaste de Palestina, te pregunto yo a ti. Ejemplo. Mira, es que yo creo que si tú quieres llevar el tema a otro ámbito, hagamos un encuentro. Usted le pone los ejemplos, entonces no lo cuestiona ahora que le hace una pregunta directa sobre los ejemplos que le puso. Me preguntaste por Palestina, te respondí. Te pregunto por Cuba. ¿Hay democracia en Cuba, sí o no? A ver, el proceso venezolano y el sistema político venezolano es un sistema con muchas más libertades políticas y civiles que el cubano, lo cual te refleja que tú no puedes comparar y decir el régimen venezolano es una dictadura castrista porque no tiene comparación ni similitud. En el caso de Cuba, el sistema político, en mi opinión, tiene que tener mayores espacios democráticos y libertades que no las ha podido expresar en su historia por el papel que tiene Estados Unidos. Lo que nosotros aspiramos, y lo hicimos con el gobierno de Salvador Allende, por lo tanto nuestra práctica política fue aspirar a la construcción del socialismo en democracia y con democracia. O sea, no hay democracia nosotros creemos que eso es posible. Cuba tiene una democracia de otras características que, en mi opinión, no tiene todas las libertades políticas que yo quisiera que estuvieran. En mi opinión personal. Pero es democracia. Es una democracia que está en un proceso de desarrollo pleno y que hoy día está limitada por el papel que juega Estados Unidos. Felipe, tú preguntabas recién comentario. qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese concretado el referéndum revocatorio que la oposición pretendía, donde con fórmulas alambicadas o incomprensibles para la comunidad internacional o muy a la venezolana que nosotros no logramos entender, como sea, el referéndum revocatorio no se hizo. Pero hay un cuestionamiento directo de la comunidad internacional, como bien dice Felipe, de países muy disímiles, muy distintos entre sí, que señalan que la convocatoria a la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente tiene una falla de origen, por varias razones. Citan el hecho de que la convoca directamente el presidente, se salta la opinión de la gente, la manera de elegir a los candidatos, el hecho de obligar en la práctica con el carnet de la patria a las personas a tener que ir a votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué, si expuesto arriba de la mesa toda esa evidencia, se sigue insistiendo en que esto fue un proceso completamente transparente desde el punto de vista democrático? Mira, yo te cito el artículo 348 de la Constitución Bolivariana, comillas. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. Punto y coma. Y de ahí sigue otros actores que lo pueden tomar. Entonces, cuando a mí me dicen que esto es ilegítimo, que esto es inconstitucional, aquí está el artículo de la Constitución, que dice que puede hacerlo el presidente. El mismo artículo de la Constitución dice, 2 párrafos después, que tiene que tener 2/3 del Congreso, que tiene que tener 2/3 de... Tráelo para poder mirarlo. Y además lo obliga, en ambos casos, al referéndum revocatorio. O sea, no puedes hacer una asamblea constituyente si no tienes primero la opinión de la gente. Esa es la piedra angular de una asamblea constituyente. Oye, no puede el presidente... Lo que tú estás diciendo es absurdo, es que el presidente puede decir, yo hago una asamblea constituyente sin preguntar a nadie. Bueno, pero puedo desarmar los poderes autónomos de la justicia. La forma que tiene la Asamblea Constituyente por eso la Constitución es seria. A través de la participación de la gente. Por lo mismo, tenía que haber un referéndum revocatorio y eso es lo que dice Juan Manuel, que no se hizo. Pero es que esa participación es la que se intentó hacer en la elección y evidentemente la actitud de la oposición impidió que toda la gente pudiera participar. ¿Por qué no se hizo una elección antes? ¿Qué es lo que debía decir la Constitución? Aquí la Constitución le permite al presidente de la República convocarla. No, convocarla con un referéndum. Claro, con un referéndum. Pero tráeme la Constitución para poder verlo. Te la traigo con feliz. Pero no te contradiga lo que dice la misma Constitución venezolana. ¿Cómo se entiende ¿Por qué la OEA le dice que el presidente convoque a una elección para formar una Asamblea Nacional Constituyente que debe reformar o dictar una nueva Constitución y que desde ya establezca, digamos, cuáles son los parámetros en los que debe trabajar esa Asamblea? Es decir, en el fondo, por ejemplo, tener más poderes, eliminar en la práctica el funcionamiento del actual Congreso, que es la práctica lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. O sea, que en el fondo el Congreso, tal cual lo conocemos hoy día, no va a seguir funcionando. Mira, yo, Juan Manuel, la verdad que es difícil poder analizar toda esta situación desde fuera. Yo no conozco en detalle el sistema político venezolano, tengo lo que he estudiado a través de la prensa. Y yo sí debo reconocer una situación que es un dato real de esta situación. Cuando yo dije Venezuela vive una democracia en crisis y vive una crisis institucional, es que también reconozco que esta situación está tensando la institucionalidad venezolana. Y yo creo que en eso podemos llegar al límite de las interpretaciones de las leyes. Y desde ese punto de vista me parece que la situación de polarización, la situación de violencia, la situación de muertes, que yo te quiero decir con la misma molestia que tú lo graficas, yo me sumo al 1000%. Nadie quiere que en Venezuela siga pasando esta situación. Y en ese contexto, por lo tanto, creo yo que efectivamente el gobierno puede llevar esto al límite de la interpretación de las leyes. Entonces, si tú me dices, esto está al pie de la letra, yo creo que no. Yo creo que no, es una intuición mía. ¿Y por qué? Porque creo que lo importante de esto es buscar una salida institucional. Y si hoy día tenemos dos poderes que los dos dicen que interpretan la Constitución, el presidente y la Asamblea Nacional, con los cuales no hay ninguna posibilidad de reconciliación, porque esa es la verdad, no hay ninguna posibilidad de reconciliación, lo importante es buscar un mecanismo institucional que dé salida a esto. En mi opinión, la Asamblea Constituyente puede ser, yo no puedo afirmarlo con certeza, porque no estoy en Venezuela para decirte que conozco cada uno de los elementos de ella,
puede ser un camino de solución que creo yo, lo que ella acuerde, debe ser refrendado Felipe. en algún minuto por la soberanía popular. Porque al final esto tiene que resolverse con más democracia, no puede resolverse en 4 paredes. Diputado. Y creo, desde ese punto de vista, esa es la voluntad de llamar a una participación tipo consulta para elegir los delegados. No es la primera vez, ocurrió el 16 de julio cuando se hace este plebiscito simbólico por parte de la oposición, en el que una de las preguntas hacía referencia directamente a la intervención de las Fuerzas Armadas. Hemos escuchado a varios dirigentes de la oposición hablar de la intervención de las Fuerzas Armadas o ponerse del lado de la democracia, que es básicamente la frase que han utilizado en más de una oportunidad. No es riesgoso, no es finalmente estar llamando a los militares a provocar un golpe de Estado o, si se quiere, en la práctica, a que eventualmente desencadene en una guerra civil. Tienes toda la razón, es muy complejo. Y yo creo que llamar a los militares genera efectivamente los riesgos que tú mencionas. Y yo por lo mismo creo que lo más sano y lo que ojalá viéramos con mucha fuerza es que la izquierda chilena, la izquierda en toda Latinoamérica, le pidiera a Nicolás Maduro que hiciera un referéndum revocatorio de acuerdo a lo que dice la Constitución. Así como Daniel dice, y con mucha razón, que necesitamos una salida institucional y no violenta. Ese es el camino para ti. El camino para mí, solución, es que ojalá todos nos pusiéramos de acuerdo y le dijeran a Nicolás Maduro y lo dejen aislado, si es que él no quiere, para que efectivamente quede manifiesto que él no quiere, que le consulte a la ciudadanía. Porque más encima, en Venezuela ya la Constitución tiene los mecanismos para hacerlo. Si lo más dramático, en otros países donde eso no existe, pero aquí existe la herramienta. Y lo más dramático es que Nicolás Maduro le da la espalda, y te quiero decir que cuando tú dices que hay libertad de prensa, cuidado, Braulio Jatar, chileno, venezolano, está preso por no respetarse la libertad de prensa. Y no hizo absolutamente nada, es un compatriota que está sufriendo la vulneración de su libertad como preso político, justamente porque no hay libertad de prensa. Diputado Núñez, ¿cuál sería el camino para conseguir entonces esa recuperación de la democracia en Venezuela? ¿Es esta Asamblea Nacional Constituyente o hay algo más que se puede hacer? ¿Diálogo con la oposición? ¿Buscar un gobierno de transición? ¿Fórmulas alternativas como la que han propuesto expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero en España? A mí se me podrían ocurrir muchas fórmulas, algunas pueden ser muy originales, pero el punto acá es que también hay que respetar la voluntad de los venezolanos y no intentar tener la soberbia de decirle, mira, esta es la solución. Yo creo, en lo personal, que el camino a la Asamblea Constituyente tiene que recrear las instituciones democráticas. Y ese recreamiento de las instituciones democráticas tiene que ser refrendado con un nivel de participación que no dé dudas del respaldo de la gente. Es mi opinión. Ahora, ¿cómo lo interprete eso el pueblo venezolano? ¿Cómo lo interprete eso la Asamblea Constituyente que se está formando? Yo no te lo puedo decir porque sería muy pretencioso de mi parte, pero sí quiero agregar... ¿Y un plebiscito no? Que yo tampoco lo descarto, Felipe, pero es que no me corresponde a mí decir esta es la fórmula, este es el camino, porque eso es justamente una posición injerencista. O sea, hay que respetar, pero déjame terminar, Felipe, hay que respetar la decisión del pueblo venezolano. Yo lo que te quiero solamente decir, que en relación al tema de la libertad de prensa que tú aludes, yo las palabras que tomé están en un análisis que está público, que está en las redes sociales de Raúl Sor. Él dice que en Venezuela él puede leer los periódicos que hay, cita dos, El Universal y otro más, donde hay sendas entrevistas a la oposición, donde hay críticas frontales al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, que tú me digas que en Venezuela no hay libertad de prensa, que tú me digas que en Venezuela los partidos opositores son ilegales, que tú me digas que en Venezuela los congresistas de la Asamblea Nacional que están en desacato, están todos encarcelados, son cosas falsas, son mentiras, y por eso es que yo no creo que haya una política estatal sistemática de violación de los derechos humanos. Si son hechos objetivos que hay que reconocerlo. Internacional que vela por los derechos humanos te está diciendo, Vivanco pero te dice... ¿Vivanco? ¿Sí? No, pero discúlpame, pero esa organización internacional la Convención Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció hoy sobre... Veámoslo cuando la Nación Unida se pronuncie, pero no necesite a Vivanco, porque para mí tiene una lógica... O sea, ellos funcionan en Estados Unidos, hay intereses económicos, políticos vinculados al país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy fue categórica en decir que efectivamente se están incumpliendo las garantías fundamentales para respetar los derechos humanos. No lo había visto esa declaración, me gustaría verla, está bien. No la ponga en duda, digo, no la he leído, pero por supuesto los organismos internacionales son los que deben pronunciarse, incluidas las Naciones Unidas. Sí, el problema, Daniel, y tú tienes razón, es que aquí ojalá se le consultara a la gente. Si el problema que tiene el mecanismo que escogió Maduro, que de 60.000, él eligió los 5.000 que podían postular y finalmente les dijo lo que tenían que hacer. Entonces aquí no se está consultando a la gente. Y eso es justamente la vulneración de la democracia. El debate sobre Venezuela... Disculpa, no creo que 7 millones, 8 millones de venezolanos vayan a ir y todos fueron solos a ver, o sea, hay que reconocer que la gente participó en el proceso Maduro. Hay que reconocerlo. Por lo tanto, no esta mirada de que una democracia que aplasta a la ciudadanía... ¿Supiste que denunció la misma empresa, bien, la misma a lo mejor quiero agradecer, que hay 1 millón de votantes inventados? Diputado Kast, gracias por fijar la posición. Interesante además poder tener la mirada es antagónica. Yo sé que esa era la idea y se agradece además que hayan tenido el interés de debatir. Muchas gracias, diputado Núñez. Gracias por la invitación. Nos queda la otra conversa, lo que pasa en la democracia cristiana. Pausa, ya se suman esos invitados.
Estamos de vuelta en El Informante, ahora para conversar de lo que vive la democracia cristiana. Se supone que en las próximas horas Carolina Goich define si sigue siendo o no candidata del partido o da un paso al costado después de lo que se vivió con la Junta Nacional día viernes y sábado, donde se aprobó en bloque las candidaturas parlamentarias, incluyendo la del diputado Ricardo Rincón. Una historia que ha sido controvertida. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Lo revisamos primero en la nota del periodista Rodrigo Cid. Sobre mi candidatura presidencial, mi decisión, y así se lo he comunicado a la mesa, es tomarme unos días para evaluarla. Muchas gracias. Una candidata presidencial que se declara en pausa reflexiva y un diputado que celebra eufórico su repostulación al Parlamento, a pesar de haber sido denunciado por un caso de violencia intrafamiliar ocurrido hace 15 años. Soy total y absolutamente inocente, pero así lo determinó la justicia hace muchos años. He sido diputado, he sido parlamentario con la más alta mayoría. Pedir que impere la ética de la verdad, porque no hay ética sin verdad. Protagonistas de una Junta Nacional que marcó un profundo quiebre en la democracia cristiana. El día anterior, un grupo de camaradas había sido condecorado por 60 años de militancia. Todos fundadores de un partido que ha marcado la historia política de Chile. Que es una vergüenza para el partido. Es decir, tenemos que pedir perdón a los Frei Montalva, a los Leighton, a los Vicuña, en fin, a todos aquellos que fueron nuestros forjadores, nuestros padres de nuestro partido, de lo que está sucediendo hoy día. Desde su casa en el norte de Chile, don Renan Fuentealba siguió la última junta DC. Con un siglo de vida, es el militante activo más longevo del partido y está indignado por todo lo ocurrido. Nada hay más grande dentro del partido que el partido, decía Ramón Tomis. Lo más importante en el partido es el partido. Hoy día lo más importante en el partido no es el partido, sino que el señor Rincón, que nos tiene arrinconados a la democracia cristiana en todo el país con sus estupideces políticas y ambiciones personales. También creo que es momento en que los políticos pidamos perdón. Perdón por no haber actuado a tiempo. Perdón por los abusos de poder. Perdón por la falta de ética. Dio un ejemplo de liderazgo que la democracia cristiana lo necesitaba. La democracia cristiana era un partido que venía perdiendo y perdiendo identidad, que se iba transformando en el vagón de cola de una alianza manejada por el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD. Y en consecuencia eso la debilitaba constantemente. Antes, Carolina Goich había asumido la presidencia de la DC en reemplazo de Jorge Pizarro. El senador fue duramente cuestionado por sus vínculos con el caso SQM. Ayer anduve por allá. Todos somos generales después de la batalla, seguramente no habría viajado. Y también por haber viajado al Mundial de Rugby poco después de que un terremoto azotara la región que representa. Procedo a renunciar indeclinablemente. Yo asumo la conducción del partido. Pronto, su liderazgo la catapultó como la carta de la Falange a la moneda. Con el apoyo del PS al senador Alejandro Guillé y la posterior caída de Ricardo Lagos como candidato. Amigos, la vida continúa. La DC decidió no participar en la primaria de la nueva mayoría y comenzar una carrera en solitario que tendría consecuencias. La exclusión de la democracia cristiana de la plantilla de la nueva mayoría provoca temores, aprensiones, incluso un cierto pánico en un sector de la bancada parlamentaria. Y por lo tanto ese es el sector que a partir de este escenario empieza a mirar con reticencia y con una cierta lógica
de salvataje, por decirlo de alguna manera, la necesidad de bajar la candidatura de Carolina Goich para de alguna manera también abrir la posibilidad, reinstalar la posibilidad de una negociación con la nueva mayoría para poder integrarse finalmente a esa plantilla. Es aquí cuando surge el factor Rincón. El caso de la repostulación del cuestionado parlamentario puso en jaque la candidatura presidencial de la senadora Goich. Se hizo una trampa para la presidenta del partido y para su candidatura presidencial en una elección mal hecha, en que se puso en el centro al diputado Rincón, que para ser franco, hoy día es una mala palabra en Chile, para hablarlo muy crudamente. Aquí se cruzaron los intereses mezquinos de un grupo de parlamentarios, principalmente diputados, que por salvar sus cupos, por garantizar una menor competencia, no tuvieron problema en crear esta crisis. Camaradas, le vamos a dar la palabra. Para la militancia histórica de C, se trata de una crisis tan grave como la del 69, que terminó con la salida del grupo que posteriormente fundó el MAPU, o la del 72, que provocó un nuevo quiebre donde surgió la izquierda cristiana. Incluso que la del 73, donde 13 miembros del partido firmaron una declaración pública de condena al golpe. Belisario Velasco fue uno de ellos y propone un congreso ideológico de carácter refundacional. Estamos con unas discrepancias ya que se han notado en varias juntas que hacen difícil la convivencia, en circunstancias que no debiéramos hablar de ellos o de nosotros, de los guatones o de los chascones, sino que debemos hablar de nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que le hace falta retomar a la democracia cristiana. Un episodio que provocó fuertes recriminaciones y renuncias a todo nivel. Un partido que se traiciona a sí mismo traicionará luego a Chile. Yo renuncio. Una crisis que aún está lejos de terminar y cuyo desenlace por ahora es incierto. Con dos de los más relevantes militantes de la democracia cristiana conversamos esta noche en El Informante, Genaro Arriagada y Edmundo Pérez Lloma. A ambos muchas gracias por estar sentados aquí en el estudio esta noche. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Parto con usted, don Edmundo. ¿Qué es lo que se pretendía con esta Junta Nacional de aprobar en bloque y por lo tanto aprobar la candidatura de Ricardo Rincón? ¿Sacar a Carolina Goich del camino? Y si es así, ¿por qué? Yo siempre he dicho que esta fue una junta en que la discusión fue solapada. Aquí, a propósito, ¿no es cierto?, de aprobar una lista conjunta de diputados en que llevaban entre ellos a Rincón, lo que se pretendió en el fondo fue eliminar la candidatura de Carolina Goich. Ellos sabían la reacción de Carolina Goich. La Junta anterior había sido categórica en decir que no íbamos a llevar candidatos. Específicamente se discutió el caso de Ricardo Rincón y por consiguiente lo que había que haber hecho en esta Junta era una cosa muy distinta, haber dicho, mire, tenemos un acuerdo de Junta, que si queremos o no queremos revocar el acuerdo que tomamos anteriormente y votar sobre eso. Lo que se hizo fue en forma solapada porque no se quiso hacer un debate de fondo, no se quiso entrar, ¿no es cierto?, en las materias que realmente son las importantes, las que nos tienen en discusión permanente, a lo que se refería Belisario, a lo que se refería don Renán. No se discutió. ¿Por qué quieren bajar la candidatura de Carolina Goich? Mire, yo creo que lo de fondo es lo siguiente. Hay la diferencia más profunda que tenemos hoy es en cuanto a estrategia. Hay personas que, con razón, y yo las respeto, y creo que respeto sus razones, que creen que es más importante, que lo más importante para el partido es tener la mayor cantidad de parlamentarios posible. Y eso, para esa gente, equivale, ¿no es cierto?, a una buena lista única. Una lista parlamentaria única. Sabemos que la condición de los partidos de la nueva mayoría, particularmente de figuras como Álvaro Elizalde dentro del Partido Socialista, era si hay dos candidaturas presidenciales, no puede haber una única lista parlamentaria. Exactamente. Por consiguiente,
a pesar de todos los portazos que le dieron a la democracia cristiana. ¿Qué le dijo el Partido Socialista? Que mire, está muy bien, hacemos una lista única, pero bajen a la candidata. Sí. Lo mismo hizo el Partido Radical, el PPD, en fin, y uno por uno. El candidato, ¿no es cierto?, de esa nueva mayoría, de lo que queda de la nueva mayoría, pidió que por favor que se hiciera una lista en conjunto, a pesar de que hubieran dos candidatos. Pero los demás partidos siguieron insistiendo que no. Entonces lo que hubo detrás, a mi juicio, de esta Junta fue decir, mire, veamos. Ya. Veamos si a lo mejor con esto la presidenta del partido renuncia y tenemos... Déjeme ir entonces, Genaro, a una cuestión que es más bien práctica. Porque es cierto, digamos, los tiempos hicieron que la Junta fuera el fin de semana anterior, pero no queda nada para la inscripción de las candidaturas. Es el próximo 21 de agosto, es decir, esto ocurría 21 días antes, 22 días antes. En 22 días ponerse de acuerdo en una única lista parlamentaria se hacía imposible, porque tenemos un nuevo sistema electoral, donde hay más candidatos, donde además están las cuotas de candidaturas femeninas. O sea, llegar a un acuerdo, claro, llegar a un acuerdo iba a ser imposible. Siendo práctico, en 22 días, ni aunque le hubiesen puesto toda la voluntad del mundo. ¿Tenía algún sentido intentar bajar la candidatura a Carolina Goich para un esfuerzo que no habría llegado a ninguna parte, es decir, una única lista parlamentaria? Bueno, yo tengo la impresión de que Carolina Goich ha planteado tres cosas que me parecen reales. Este partido tiene que ganar identidad. ¿Por qué? Porque se estaba desperfilando. Y eso es malo para todos. Porque si la democracia cristiana desaparece o queda en una crisis muy profunda, es todo el sistema político el que se desequilibra. Eso lo dicen amigos míos de derecha y de izquierda. Ganar perfil. En segundo lugar, una candidatura presidencial. Ganar perfil porque lo perdió ¿cuándo? Lo hemos ido perdiendo gradualmente. Pero hay un momento en que tú lo notas. Elección tras elección la democracia cristiana pierde votación. Y no pierde en favor de la izquierda, porque la izquierda también pierde votación. Así es. Pierde en favor de la derecha. Claro. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es necesario para el país, para un país progresista, como uno cree? Es una democracia cristiana fuerte. Y para eso, ¿qué necesitamos? Una democracia cristiana que sea respetuosa, pero distinta que el Partido Comunista y distinta que el Partido Socialista. Ahí está uno de los objetivos de Carolina Goich. ¿Cuáles son los otros? El otro objetivo es que ella fuera, por supuesto, para perfilar eso, que ella llegue a lo menos hasta la primera vuelta como candidata presidencial. Y eso le pareció a la izquierda, con justa razón, le pareció una ofensa y en consecuencia dijeron que a ellos no les gustaba esta candidatura de Carolina Goich hasta la primera. Y el tercero es que a mi juicio, si esto se da, tenemos que llevar una lista parlamentaria propia. Porque, ¿quién nos entiende si nosotros reclamamos perfil y estamos en estas alianzas complejas donde los comunistas no pueden ser enteramente comunistas porque tienen que mirar a la democracia cristiana, donde la democracia cristiana no puede ser enteramente demócrata cristiana porque tienen que mirar a los comunistas? Fue un error fue un error de la democracia cristiana haber aceptado un pacto con los comunistas dentro de esta nueva mayoría, digamos, dentro de este nuevo conglomerado. Yo en esa materia tengo un matiz. A mí no me gusta demonizar a los comunistas. Nosotros hemos hecho muchos acuerdos con los comunistas. La primera reforma constitucional significativa que hubo de la Constitución del 80 fue la derogación del artículo 8º, que fue una cosa planteada por el Partido Demócrata Cristiano, que era legalizar al Partido Comunista, terminar con su proscripción. Entonces yo estoy de acuerdo en que en algunas cosas nos podemos entender, pero hay otras en las que tenemos que marcar nuestra identidad. Por ejemplo, Venezuela. Por ejemplo, Cuba. Por ejemplo, un concepto de la democracia. Una visión más universal de los derechos humanos. Son cosas típicas de la democracia cristiana. Vuelvo entonces sobre el punto, don Edmundo, cuando uno dice que la Junta pretendía bajar a Carolina Goich para tratar de conseguir que los restos de los partidos de la nueva mayoría quisieran por fin negociar una lista parlamentaria única. Los tiempos no dan y además nos encontramos con otra cosa que probablemente en la Junta ni siquiera calcularon, que era que los presidentes de varios partidos de la nueva mayoría dijeron ok, pero no me traigan a Ricardo Rincón como candidato. Por lo tanto, además se encontraron a la vuelta de la esquina exactamente con el mismo dilema. O fue una torpeza o hay algo que no estamos viendo que es un poco más profundo. Que en el fondo esto no tiene que ver con Carolina Goich
o con Ricardo Rincón que pueda tener que ver con otras figuras del partido? Parece que aquí don Genaro quiere contestar que está muy entusiasmado. No, yo lo que... Yo creo, mira, una cosa. Esta junta, Genaro y yo hemos asistido no sé a cuánto. Esta junta no pudimos asistir porque ya no somos, por supuesto, debido a nuestra edad, ya no somos participantes de la junta, no somos parte de la junta, y en esta junta se hizo una exclusión. Esta junta fue una de las juntas menos transparente y más ordinaria, verdaderamente, que yo conozca. No, la verdad de las cosas es que no se discutió de nada. Sí, todo fue discusión de procedimiento. ¿Usted dice ordinaria cuando se refiere a ordinaria común y corriente o ordinaria rasca? No, de rasca, mira, lo que pasó... de rasca, porque todo de rasca, absolutamente rasca. Todo fue solapado, todo fue... Entonces, la verdad de las cosas es que lo que se ha producido a mí me alegra mucho, porque ha sido una reacción muy fuerte de la militancia democrática cristiana, de la gente, uno puede ver las redes sociales. Lo que se hizo fue muy feo. Pero mira, claro. Fue tal el error. Yo creo que Rincón cometió un error monstruoso en contra de sí mismo. Porque en este país donde hoy día es muy difícil encontrar un consenso, yo me he encontrado en estos días con un curioso consenso. Sebastián Piñera dice: yo no aceptaría en una lista a Rincón. El Partido Comunista Telier dice: yo no aceptaría en una lista a Rincón. Elizalde, presidente del Partido Socialista, dice: entonces olvidémonos de Rincón. El problema de Rincón está resuelto. Ahora, el problema, no va a ser candidato. El problema, no, de hecho ya ha quedado bastante claro en claro, que no va a ser candidato. El problema es Rincón, Ricardo, el problema es alguien más. Y se ha utilizado la figura de Ricardo Rincón, es que yo creo pero que para otra cosa. El problema, a mi juicio, es que las listas únicas, que fueron la gran creación del sistema binominal, como en el sistema binominal había hueco solo para dos listas, los partidos estaban obligados a formar una sola lista. Y eso lo hicimos sistemáticamente. A mí me tocó como ministro plantear 3 proyectos para terminar con el sistema binominal. Y me fui llegando a la convicción de que muchos parlamentarios les gustaba el sistema binominal. Se habían acomodado ¿por qué? Sistema. Porque el sistema binominal permite fijar candidaturas a diputados y candidaturas senatoriales seguras. Lo voy a poner, por ejemplo, en un ejemplo. Creo que el año 97, la derecha. La derecha, de todas las elecciones de senadores, hay unos 7 senadores que simplemente les crearon unos cupos especiales. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Sergio Romero, iba por la costa interna, no llevó un candidato que hiciera peso, sacó 2% de los votos su contrincante. El almirante Herencibia exigió que le bajaran a Sebastián Piñera, y le bajaron a Sebastián Piñera. De una manera y fue curiosa, además. Estoy de acuerdo, y fue candidato único. Coloma compitió con un candidato que no sacó el 2% de los votos. En el caso de Espina, bajaron a Francisco Prat y Espina corrió solo. Esto fue una práctica viciosa a que condujo el sistema binominal. Finalmente logramos desarmar el sistema binominal, gracias a Dios. Ya, pero tenemos ahora este otro sistema. Sí, claro, pero si tú te fijas, hoy día los partidos no han utilizado la nueva ley. Si tú ves, Chile Vamos, en lo que están es repartiendo cupos entre Bópoli, la UDI y Renovación Nacional. Y nosotros, yo creo que habríamos hecho una muy buena cosa de llevar una lista parlamentaria propia y no meternos en esta cosa de cómo le arreglamos el asunto para que el Partido Comunista tenga un senador, cómo arreglamos los demócratas cristianos. Entonces aquí hay una disfuncionalidad. La ley la cambiamos. ¿Para qué? Para terminar con el sistema binominal. Pero la operación de las listas está en el peor sentido del sistema binominal. Yo les voy a dejar planteado entonces varias preguntas para responderlas después de la pausa. Una de ellas, ¿lo que vivió la democracia cristiana es comparable a lo que vivió Ricardo Lagos en el Partido Socialista? 1. 2. ¿Debería Carolina Goich seguir siendo candidata y cuáles son los costos de seguir siendo candidata a pesar de que la Junta haya operado de la manera en que lo hizo? Las respuestas a la vuelta. Vamos a la pausa, volvemos al tiro con ustedes.
De vuelta en El Informante, conversamos con Genaro Arriagada y Edmundo Pérez Lloma, dos figuras históricas del Partido Demócrata Cristiano que atraviesa momentos complejos, tan complejos como los que vivió el Partido Socialista cuando decide no llevar a Ricardo Lagos como candidato. Digo, lo que se vivió en ese momento es equivalente a lo que le hizo la Junta Carolina Goich, ¿es peor? Bueno, uno de los grandes asesinatos políticos que ha habido fue el que hizo el Partido Socialista hace poco tiempo. Y lo que yo creo que hay un símil, un poco más ordinario, menos efectivo, que lo que se trató de hacer con Carolina Goich. Yo creo que en el caso del presidente Lagos, lamentablemente funcionó. El presidente Lagos se retiró. En el caso de Carolina Goich, yo creo que los que plantearon eso perdieron, y creo que Carolina Goich triunfó. ¿Quién, perdón, cuando dice perdieron, los que plantearon eso, ¿tiene nombre y apellido eso? Porque uno habla de la Junta y se encuentra con mucha gente que le interesa el tema y dice, ¿quiénes están en la Junta? ¿Quiénes hicieron esto? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Gracias. No tengo la menor idea. Pero bueno, pero se hizo. ¿No tiene ni una sospecha? Sí tengo mis sospechas, pero no son fundadas, así que no lo puedo expresar públicamente. Pero aquí lo que se trató de hacer fue bajar efectivamente la candidatura de la candidata. Solo una cosa que ellos sabían que era muy importante. Carolina Goich estaba en una cruzada moral de tratar primero de recuperar la identidad del partido para los fines que planteaba Genaro, y segundo, no solo el partido, sino que también de la política nacional. La política nacional en los últimos años se ha degradado mucho. Los políticos hoy por hoy somos personas populares, a los cuales se nos atribuye cualquier cantidad de defectos y malas intenciones, qué sé yo. Ella ha estado en eso, y en eso ha sido muy firme. Y creo que como ella triunfó, y aquí hubo una reacción muy fuerte del país, de la gente, creo que de esta prueba ella ha salido triunfadora. Y creo que va a tener su candidatura, va a tener un resurgimiento, ella hoy por hoy, efectivamente y objetivamente, es una persona mucho más conocida que hace una semana atrás. Después de lo que vivió, claro. Después de lo que ha vivido. El tema es si eso la favorece o no. Si me permites, Edmundo, hay una cosa que es importante. Carolina Goich ha demostrado liderazgo. Cortó un conjunto de nudos gordianos que nadie había querido cortar. Dijo, vamos a llevar candidatura presidencial. Y es un acto de liderazgo. Y a continuación, en el caso, dijo, queremos un perfil que nos lleva, porque era inevitable, nos lleva a una lista parlamentaria propia. Yo creo que esos son actos de liderazgo. Ahora, esos actos de liderazgo, perdón, Genaro, no solamente pisaron callos, sino que parece que dejaron mucho herido en el camino. Entonces hago la misma pregunta, no necesariamente está obligado a ponerle nombre y apellido, pero cuando se dice que aquí alguien, como reza la frase, digamos, popular, hicieron la cama, Carolina Goich, ¿quiénes podrían estar detrás de esto? ¿Quiénes podrían haber operado para conseguir esto? Yo creo que hay gente que en esta materia tenían un interés muy grande en una lista única con la nueva mayoría. Eso es imposible con la Carolina Goich. Ahora, entonces había que sacar a la Carolina Goich del lado. ¿O es gente de fuera de la democracia cristiana que trabajó con miembros de la DC? No quiero meterme en teorías conspirativas, pero lo que es claro... Ahora que hubo una conspiración, suena como que hubo conspiración. Yo creo que aquí por lo menos si no hubo una conspiración, hubo una gigantesca estupidez, porque hicieron algo que les reventó en la cara. Hoy día, al término de la Junta, una reacción popular valora enormemente la actitud de la Carolina Goich, y Carolina Goich va a volver, como decía Edmundo, mucho más fuerte. ¿Pero fortalecida en qué sentido? Déjeme preguntar los dos, porque efectivamente pareciera estar respaldada mayoritariamente, por lo menos en las declaraciones públicas, porque yo creo que a estas alturas casi que es políticamente incorrecto pararse del lado de Ricardo Rincón. Pero, ¿cómo Carolina Goich es la candidata que representa a un partido cuando la Junta Nacional del mismo partido fue capaz de hacerle lo que le hizo? ¿Cómo representa ella el liderazgo? Porque además no es solo la candidata, no olvidemos que es la presidenta del partido, que tiene suspendida su presidencia, pero sigue siendo la líder del partido cuando la Junta es capaz de provocarle, digamos, este desaguisado. Sí, pero es un desaguisado que se produjo, pero la reacción que tuvo y la reacción que ha habido ha hecho que los diputados demócratas cristianos hagan una cosa que nunca había pasado, que ellos hayan puesto sus cargos
y sus candidaturas su a disposición de Carolina Goich. Eso creo que no lo han hecho con ningún candidato. Y eso se llama fortalecimiento del liderazgo. Ya, eso ya no puede tener más liderazgo que eso. Eso no lo tiene Guillier, por supuesto, no lo tiene todavía, pero parece que lo va a tener quizás Sebastián Piñera, no lo tiene la Beatriz Sánchez. Ahora, es evidente que Ricardo Rincón ya no es candidato, lo decía hoy, esta misma noche, Matías Walker decía que ponen todas las candidaturas a disposición, especialmente la de Ricardo Rincón, es decir, pero ¿es suficiente ese gesto? Es un acto administrativo. Eso es decir, que es un acto administrativo. Ya no tiene ninguna importancia. Porque ya esto trasciende a Rincón, ¿no? Trasciende a Rincón, si Rincón, no, como decía Genaro, si Rincón nunca debería haber hecho esto. El pobre tuvo un minuto de gloria y muchos minutos de mucho de Ahora, no es cualquier militante dentro de la DC, tiene arrastre, le fue bien, de hecho en la última elección, gracias a él se arrastra su compañero de... No, está bien, pero estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en que él no es único, dentro de su entorno, quien más lo salió a defender, es una figura muy relevante que fue precandidata en algún momento del partido presidencial como Jimena Rincón, senadora de la colectividad. Bueno, veamos qué es lo que va a suceder hacia adelante, pero yo creo que este incidente está superado. Quedó ya al margen. Yo creo que está al margen y no tiene mucho sentido. Mira, si este partido hubiera sido sensato, primero, no se habría votado esto en bloque, porque en el fondo nunca la Junta Nacional respaldó a Rincón, sino que la Junta Nacional respaldó al total de la plantilla, dentro de lo cual iba Rincón. Con un sentido de respaldar también a Rincón. Por supuesto, había una pequeña trampa, por eso yo hablo de una pequeña trampa. Y con un muy mal manejo de la directiva. Porque la directiva tendría que haber planteado, primero que nada, mire, tenemos un acuerdo anterior con respecto a este asunto. Votemos si revocamos o no este recuerdo. Ya. Y eso habría ahorrado. Y eso habría ahorrado todo. Eso se habría solucionado en media hora. Se refiere el acuerdo de no es candidato quien haya sido acusado por violencia intrafamiliar. Claro. Digo, y me permite, sí, por supuesto. Hay una cosa muy complicada en estas votaciones. Cuando se hace mal la pregunta, a veces se induce la respuesta. Ya. Y entonces aquí se hizo mal la pregunta, se hizo, ¿están de acuerdo con esta nómina completa? Y entonces entre medio pasó Rincón, ¿me entiendes? Pero si la pregunta hubiera sido hecha lo siguiente, tenemos de los 180 casos, de los 140, lo que sean, pero nos queda, como dice Edmundo, aquí hay un problema. Se vota solo por Rincón, se habría solucionado el problema. Y si Rincón hubiera ganado, habría ganado él con sus propias banderas, pero aquí no. Entonces esto es lo que le da una turbiedad al asunto. Pero yo no quiero seguir en eso porque ¿sabes lo que pasa? Sí. Que la democracia cristiana queda como desgraciadamente, esta no fue una buena junta. Aquí, esos mismos días, se cumplían los 50 años de la reforma agraria. No hubo una palabra sobre la reforma agraria. Como que iba para allá la cosa y al final... nos metimos en esta cosa que está destruyendo al mundo político. Toda la discusión de pactos, cupos... ¿Cuánto dañó a la democracia cristiana lo que pasó el último fin de semana? Mucho. Esta fue una junta mala. Dañó al partido, dañó a la democracia cristiana. ¿Pero no es el peor momento que ha vivido la colectividad? No. Mira, hemos tenido momentos difíciles, cuando se fue el MAPO, cuando se fue la IC, anteriormente tuvimos crisis muy fuertes, pero eran crisis políticas, no eran crisis de procedimientos, no eran crisis de cupos, pequeños cupos de poder, eran otra cosa. A mí yo no tengo ningún problema una buena crisis de la democracia cristiana que sea producto de un debate político en serio. Claro. Además, piensa tú que, por ejemplo, cuando se fue el MAPU, se fue parte de la nata y la mantequilla de lo mejor que teníamos en materia intelectual. Eso fue una pérdida tremenda. Cuando se fue la izquierda cristiana, se fueron líderes muy significativos. Gumucio, Chonchol, en fin. Esto yo creo que es una crisis de tono menor, muy estridente, pero que no afecta los pilares fundamentales del partido. Lo que no quiere decir que la democracia cristiana tiene que tener un debate muy, muy profundo porque hay demasiadas desavenencias. ¿Qué pudo haber hecho mal por su parte Carolina Goich? Les dejo plantear esa pregunta. Vamos a la pausa, volvemos al tiro y seguimos conversando aquí en el Informante. Estamos de vuelta
vuelta, ya nos queda muy poco, de hecho pasado en el tiempo, pero le hacía una pregunta antes de la pausa. ¿Qué pudo haber hecho mal Carolina Goich al mismo tiempo para que nos encontráramos en este escenario? Yo creo que Carolina le accedió a que la apartaran un poco de la dirigencia del partido. Ella sabía que esta junta era complicada, ella debería haber estado más incorporada, debería haber participado, deberían haber tenido, pero más Carolina, sino que Carolina haber planteado la junta de una manera distinta, de manera que se discutieran las cosas como correspondían y no se discutieran de esta manera tan solapada. Yo creo que esta junta fue convocada para un solo objetivo, y ese objetivo los complicó porque no supieron hacer, como dicen los abogados, la discusión previa, ¿cierto? Primero, antes de votar esto, discutamos esto. Ya, ahí puede haber un error. Genaro, ¿qué pudo haber hecho mal ella? Yo comparto. Yo creo que es lamentable que no se haya advertido de que este tipo de votación iba a significar una validación de Rincón y que eso encendía la paradera. Estamos asumiendo... a nivel nacional y partidario. Estamos asumiendo, por todo lo que han respondido durante todos estos minutos de conversación, que mañana Carolina Rincón va a confirmar su candidatura. Por lo tanto, vamos de Carolina Goich. Sí, Carolina Goich. ¿Qué dije yo? Rincón. Carolina, que ya se me cruzan los nombres hasta ahora, ya se me cruzan los nombres. Muchas gracias, Genaro Pérez Lloma, por haber estado aquí. Muchas gracias, Edmundo Arriagada, por haber estado acá. Se me cruzan los nombres. Gracias a los dos por haberme acompañado en esta parte del informe. Gracias al público también por haber estado aquí, con la música de los Gypsy Kings. A mi manera, nosotros nos vamos, nos juntamos la próxima semana. Descansen, buenas noches.